En la sala de emergencias del Hospital Universitario La Paz en Madrid. Elena se derrumbó al suelo cuando el médico pronunció las palabras fatales: su abuela había muerto por inanición voluntaria. Pero lo que nadie esperaba era que, en su mesita de noche, dejara una carta sellada dirigida a Elena, confesando un secreto que desmantelaría toda la fachada familiar. Aquella noche, mientras las sirenas aullaban fuera, Elena abrió el sobre con manos temblorosas. Y las primeras líneas la golpearon como un rayo: mi querida Elena. Yo también amé a una mujer. Y por eso te entiendo más de lo que imaginas. Elena, de 28 años, había crecido en el barrio de Salamanca, rodeada de las tradiciones conservadoras de su familia. Su abuela, doña Carmen, una viuda de 75 años, era el pilar de la casa, una mujer devota, siempre con su rosario en mano, organizando las cenas familiares y velando porque todos siguieran el camino correcto. Elena recordaba cómo, de niña, su abuela le contaba historias de su juventud en la posguerra, de sacrificios y fe inquebrantable. Pero ahora, esa fe parecía haberla llevado a un extremo inimaginable. Todo comenzó 6 meses atrás, cuando Elena decidió salir del armario. Estaba enamorada de Sofía, su novia de 27 años. Una artista gráfica de Barcelona que había mudado a Madrid por ella. Sofía era todo lo que Elena admiraba: independiente, creativa, con un fuego interior que contrastaba con la rigidez de su propia familia. Se conocieron en una galería de arte en Malasaña, donde Sofía exponía sus obras sobre identidad y libertad. Elena, que trabajaba como abogada en un bufete corporativo, sintió una conexión inmediata. Sus besos robados en las calles empedradas de la capital eran como un bálsamo para el alma de Elena, que siempre había reprimido sus sentimientos por miedo al rechazo. Pero cuando Elena les contó a sus padres, la reacción fue un terremoto. Su madre, María, una ama de casa devota, lloró desconsolada, hablando de pecado y vergüenza familiar. Su padre, Antonio, un empresario retirado, la miró con decepción y le dijo que era una fase, que necesitaba terapia. ¿Y doña Carmen? Oh, doña Carmen. Al principio, guardó silencio, pero luego comenzó a rezar novenas por Elena, insistiendo en que ayunaría hasta que Dios la guiara de vuelta al camino recto. Elena pensó que era una amenaza vacía, un gesto dramático típico de su abuela. Pero no lo era. Día tras día, doña Carmen rechazaba la comida. Al principio, la familia lo tomó como un capricho. Pero pronto su debilidad se hizo evidente. Elena suplicaba: abuela, por favor, come algo. No es necesario esto. Pero doña Carmen respondía con una sonrisa serena: es mi sacrificio por ti, mi niña, para que encuentres la paz. Sofía, al ver el sufrimiento de Elena, la animaba a confrontar a la familia. Pero Elena se sentía atrapada entre el amor por su abuela y su derecho a ser quien era. Las tensiones escalaron en una cena familiar. Elena llegó con Sofía de la mano, decidida a no esconderse más. María preparó paella, pero el ambiente era gélido. Antonio interrogó a Sofía sobre su influencia en Elena, insinuando que era ella quien la había corrompido. Sofía, con su temple catalán, respondió con calma: el amor no corrompe, señor, solo libera. Doña Carmen, sentada en la cabecera, apenas tocó su plato. Elena,
¿Por qué nos haces esto? La familia es sagrada. Murmuró. Elena explotó porque os amo. Pero no puedo vivir una mentira. Esa noche, doña Carmen se desmayó. Y la ambulancia la llevó al hospital por primera vez. Allí, los médicos diagnosticaron desnutrición severa. Elena pasó horas a su lado, rogándole que comiera. Abuela, tu fe no debería matarte. Doña Carmen tomó su mano, la fe mueve montañas. Elena. Pero a veces, el sacrificio es el único camino. Sofía esperaba fuera, preocupada, sabiendo que esto estaba destruyendo a Elena por dentro. ¿Cómo podía elegir entre su amor y su familia? La culpa la carcomía, cuestionando si su salida del armario valía el precio. Mientras tanto, en el trabajo, Elena enfrentaba miradas juzgadoras. Un colega conservador le dijo, en España somos progresistas. Pero hay límites. Piensa en tu familia. La sociedad, a pesar de las leyes igualitarias, aún albergaba prejuicios en los rincones más tradicionales. Elena se sentía aislada. Y Sofía era su único refugio. Pero incluso Sofía comenzaba a dudar, ¿vale la pena si te destroza? La carta de doña Carmen, leída en la soledad del hospital, revelaba capas ocultas. En mi juventud, durante la dictadura, amé a una mujer llamada Isabel. Éramos vecinas en Sevilla. Nuestros encuentros eran secretos, robados en las noches de verano. Pero la sociedad nos obligó a separarnos. Me casé con tu abuelo por deber. Y enterré ese amor. Elena no podía creerlo. Su abuela, el icono de la rectitud, había vivido la misma lucha. El shock la impulsó a confrontar a sus padres. Abuela era como yo. ¿Cómo pudisteis ignorarlo? María negó con la cabeza, eso no es verdad. Era solo una amistad. Pero Antonio guardó silencio, sabiendo más de lo que admitía. La familia se fracturaba. Y Elena se preguntaba si el sacrificio de doña Carmen era un acto de amor o de manipulación. Los días siguientes al funeral fueron un torbellino de emociones para Elena. La carta de doña Carmen se convirtió en un talismán que llevaba en su bolso. Releyéndola en momentos de duda, revelaba no solo el amor prohibido de su abuela, sino también los remordimientos que la habían atormentado. Isabel se casó y se mudó a Barcelona. Yo me quedé en Sevilla, criando a tu madre en un matrimonio sin pasión. Cada día pagué el precio de mi cobardía. Elena se sentía conectada a esa historia, pero también enfurecida. ¿Por qué doña Carmen no le había dicho antes? ¿Por qué elegir el ayuno en lugar de la verdad? Sofía, al leer la carta, abrazó a Elena. Tu abuela te estaba dando permiso para ser libre. A su manera retorcida. Pero Elena no estaba segura. La culpa la invadía, quizás si no hubiera salido del armario. Su abuela aún viviría. En terapia, que empezó por insistencia de Sofía. Elena exploraba sus conflictos internos. Siento que traicioné a mi familia, confesaba. La terapeuta respondía, el amor propio no es traición. La familia, meanwhile, se dividía. María organizaba misas por doña Carmen, negando el contenido de la carta. Era una santa, no una pecadora. Antonio, más pragmático, evitaba el tema, enfocándose en el negocio familiar. Pero Elena no podía ignorarlo. Confrontó a su tía Luisa, la hermana de su madre, quien vivía en Valencia.
Tía. ¿Sabías lo de abuela e Isabel? Luisa suspiró, rumores. Nada más. En esos tiempos. Todo era secreto. Pero sus ojos decían más, revelando un velo de silencio familiar. Sofía. Meanwhile. Enfrentaba sus propios demonios. Proveniente de una familia liberal en Barcelona. No entendía del todo la presión conservadora de Madrid. Elena. No puedes cargar con esto sola. Vamos a mi casa un fin de semana. Allá. En la vibrante Gracia. Elena respiró aire fresco. Caminaron por las Ramblas, besándose abiertamente sin miradas de reproche. Pero al volver, la realidad golpeó. Un primo lejano publicó en redes sociales, la familia en luto. Y Elena trayendo vergüenza. Los comentarios llovieron, mezclando apoyo y odio. Elena decidió investigar el pasado de su abuela. Viajó a Sevilla, donde doña Carmen creció. En el archivo parroquial encontró registros de Isabel, una mujer que emigró en los 60. Contactó a descendientes. Y una nieta de Isabel le envió una foto antigua, dos jóvenes mujeres riendo en un patio andaluz. Mi abuela hablaba de Carmen con melancolía. Dijo. Elena lloró, viendo el paralelismo con su propia vida. De vuelta en Madrid, la tensión con Sofía creció. Sofía quería mudarse juntas. Pero Elena dudaba, mi familia me necesita. Una noche. Discutieron ferozmente. Estás eligiendo el miedo sobre nosotras. Gritó Sofía. Elena replicó, no entiendes el sacrificio que implica. Sofía se fue, dejando a Elena sola con sus pensamientos. ¿Era esto el precio del amor? Al día siguiente, María llamó, Elena. Ven a casa. Necesitamos hablar. En la sala familiar. María admitió, sabía lo de tu abuela. Pero lo enterramos por el bien de todos. Elena estalló, por el bien de la apariencia. ¿Y mi bien? Antonio intervino, hija. La sociedad no perdona. Pero Elena vio la hipocresía, su padre tenía una aventura conocida. Pero eso se toleraba. La reconciliación parecía lejana. Elena visitó la tumba de doña Carmen, dejando flores. Abuela. ¿Por qué no luchaste? Pero la carta respondía, luché a mi manera. Con silencio. Elena se dio cuenta de que el ayuno no era para curarla, sino para expiar sus propios pecados. Sofía regresó. Y juntas planearon un futuro. Pero un evento inesperado lo cambió todo. María encontró diarios de doña Carmen, confirmando el amor por Isabel. Quizás me equivoqué, admitió María. Era un pequeño paso. Pero Elena lo tomó como victoria. Sin embargo, la duda persistía, ¿podía la familia cambiar? Con los diarios en mano, Elena se sumergió en el mundo oculto de su abuela. Las entradas, escritas en tinta desvaída, narraban encuentros apasionados con Isabel en los años 50, besos en iglesias vacías, promesas susurradas bajo olivos. Oíd. Isabel me dijo que me ama. Pero, ¿qué futuro tenemos en esta España? Escribía doña Carmen. Elena sintió un nudo en la garganta, era como leer su propia historia. Pero en un tiempo más cruel. Compartió los diarios con Sofía. ¿Quién los leyó con lágrimas? Tu abuela fue valiente. Elena. Sobrevivió. Juntas. Decidieron honrarla organizando una exposición en la Galería de Sofía, Amores Ocultos, con fotos antiguas y arte inspirado en historias LGBT reprimidas.
Pero la familia se opuso. María, eso manchará su memoria. Elena respondió, no. La liberará. La preparación trajo conflictos. Un patrocinador conservador se retiró al saber el tema, recordando a Elena las barreras sociales persistentes. En una entrevista para un periódico local, Elena habló abiertamente, mi abuela ayunó por culpa. No por fe. El artículo viralizó, atrayendo apoyo de la comunidad LGBT en Madrid. Pero también amenazas anónimas. Sofía la protegió, estamos juntas en esto. Internamente, Elena batallaba con decisiones éticas. ¿Exponer el secreto de su abuela era traición o justicia? En terapia, exploró, siento que la estoy usando. La terapeuta, estás rompiendo el ciclo. Meanwhile, Antonio, influido por el escándalo, comenzó a cuestionar sus prejuicios. En una cena tensa, dijo, quizás tu abuela tenía razón en ocultarlo. Pero tú eres de otra generación. Era un progreso, pero lento. Sofía enfrentó su propia crisis, su ex, una mujer posesiva, reapareció, ofreciendo estabilidad. Sofía la rechazó. Pero la duda sembrada afectó su relación con Elena. A veces pienso si soy suficiente para ti. Con toda esta presión familiar. Elena la besó, eres todo. Pero la inseguridad creció, llevando a una noche de confrontación. No puedo competir con fantasmas, exclamó Sofía. Elena, no es competencia, es mi herencia. La exposición abrió en Malasaña, con multitudes. Elena dio un discurso, hoy honramos a quienes amaron en silencio. María asistió, sorprendentemente, y abrazó a Elena, estoy intentándolo. Pero un incidente lo empañó, un grupo conservador protestó fuera, gritando, pecado. Sofía defendió la puerta. Pero Elena vio el daño, ¿valía el riesgo? Después, en casa, Elena encontró una carta anónima, deja de deshonrar a los muertos. El miedo la invadió, cuestionando su camino. Sofía la calmó, esto es lo que tu abuela quería evitar. Pero también lo que nos hace fuertes. La familia se reunió para discutir. Luisa reveló, Isabel escribió a Carmen años después. Pero ella la ignoró por nosotros. Elena se dio cuenta del sacrificio, doña Carmen eligió familia sobre amor. ¿Debería Elena hacer lo opuesto? El clímax llegó cuando Sofía recibió una oferta de trabajo en Nueva York. Ven conmigo, suplicó. Elena dudó, mi familia me necesita. La elección era desgarradora, amor o lealtad. Elena pasó noches en vela, pesando opciones. Ir con Sofía significaba libertad. Pero abandonar a su familia en crisis parecía egoísta. Quedarse implicaba represión. La carta de doña Carmen resonaba, no cometas mis errores. Elena visitó a un sacerdote progresista en la Almudena, buscando guía. Dios ama a todos, dijo él. El sacrificio no siempre es ayuno, a veces es verdad. María, meanwhile, comenzó a cambiar. Leyó libros sobre diversidad, asistiendo a un grupo de apoyo para padres. Quiero entenderte, Elena. Pero Antonio resistía, esto divide la familia. En una reunión, explotó, tu abuela murió por esto. Elena replicó, murió por su silencio. La discusión escaló, con acusaciones volando. Luisa medió, todos pagamos precios. Sofía, impaciente, fijó una fecha, me voy en un mes. Decide.
Elena sintió el ultimátum como una traición. No me presiones. Sofía, no es presión, es supervivencia. La relación tambaleaba. Con noches de silencio y lágrimas. Elena investigó más sobre Isabel. Encontró su tumba en Barcelona y viajó allí. Una placa decía, amada por pocos. Recordada por uno. Elena imaginó las vidas paralelas. Y juró no repetir. De vuelta. Confrontó a Sofía, iré contigo. Pero esa noche. María sufrió un ataque de ansiedad. Culpando el estrés. Elena canceló, no puedo dejarla. Sofía estalló, siempre eliges ellos. Y se fue sola. El corazón de Elena se rompió. Días después. Sola en su apartamento. Releyó la carta, el amor verdadero requiere coraje. Se dio cuenta de su error. Voló a Barcelona para reconciliarse con Sofía. Pero ella ya había partido a Nueva York. Un mensaje, necesito espacio. La familia. Al ver su dolor. Se unió. Antonio admitió, fui duro porque temía perderte. María, aprendí de tu abuela. Organizó una cena reconciliadora. Invitando a amigos LGBT. Era un paso. Pero Elena sentía vacío sin Sofía. Meses pasaron. Elena se enfocó en activismo. Hablando en eventos sobre prejuicios familiares. Ganó reconocimiento. Pero el costo era alto, aislamiento emocional. Una carta de Sofía llegó, te extraño. Pero entendí tu lucha. ¿Era esperanza? Elena decidió viajar a Nueva York. En el avión. Reflexionó sobre decisiones, cada elección tenía un precio. Al llegar. Encontró a Sofía en un café. Perdóname. Dijo. Sofía, yo también elegí mal. Se abrazaron. Pero el daño persistía. De vuelta en España. Integraron vidas, Sofía mudó de regreso. La familia las aceptó gradualmente. Pero Elena sabía que la herida de doña Carmen perduraba. La reconciliación con Sofía fue gradual. Como reconstruir un puente quemado. Vivieron juntas en un apartamento en Chueca. El barrio LGBT de Madrid. Donde las banderas arcoíris ondeaban libremente. Elena continuó su trabajo legal. Defendiendo casos de discriminación. Mientras Sofía exponía arte sobre resiliencia. Pero las sombras del pasado acechaban, pesadillas sobre el ayuno de doña Carmen. Dudas sobre si su amor valía el sacrificio familiar. María se convirtió en aliada. Asistiendo a Pride con ellas. Tu abuela estaría orgullosa. Decía. Antonio. Más reservado. Ofreció apoyo financiero para una ONG que Elena fundó, Herederas del Silencio. Honrando historias reprimidas. Luisa compartió más recuerdos, Carmen e Isabel planeaban huir. Pero el miedo las detuvo. Elena escribió un libro basado en los diarios. Que se convirtió en bestseller. Sparking debates nacionales sobre legado LGBT en la España posfranquista. Sin embargo, no todo era rosado. Un escándalo estalló cuando un tabloide publicó extractos sin permiso. Acusando a Elena de explotar la muerte de su abuela. Comentarios odiosos inundaron herejía contra una santa. Sofía la defendió en entrevistas, es verdad. No explotación. Pero Elena cuestionó, ¿había ido demasiado lejos? Internamente. Lidiaba con matices éticos. ¿Era correcto revelar secretos ajenos por un bien mayor? En una conferencia. Debatió con conservadores, el silencio mata. Argumentó. Un oponente, el respeto a los muertos es sagrado. Elena salió fortalecida. Pero exhausta.
Sofía y ella enfrentaron pruebas, celos por el tiempo dedicado al activismo. Presiones sociales. Una noche. Sofía confesó, a veces siento que soy secundaria a tu causa. Elena, tú eres mi causa. Renovaron votos en una ceremonia simbólica. Rodeadas de amigos. La familia evolucionó. En Navidad. María cocinó para todos. Incluyendo a Sofía como hija. Antonio regaló un anillo, para vosotras. Era cierre. Pero Elena sabía que el cambio era frágil. Años después. Elena visitó la tumba de Doña Carmen con Sofía. Gracias por tu verdad. Susurró. La carta. Ahora enmarcada. Recordaba el precio pagado. La historia de Elena plantea una pregunta: ¿es correcto sacrificar la verdad personal por la armonía familiar? ¿O el silencio siempre cobra un precio mayor?